Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este informe especial voy a hablar de las dos mayores preocupaciones que tienen en este momento las personas que invierten en Estados Unidos, que son obviamente la guerra comercial de Estados Unidos con China y la inversión de la curva de rendimiento de los bonos, ya que se habla bastante y se teme bastante de que el mundo o los países desarrollados entren en recesión durante los próximos meses y al menos quiero llevar un poco de tranquilidad mostrando de que todavía la situación está lejos de una recesión, así que hablar de que ya el mundo va a entrar en recesión económica es un poco precipitado. Así que bueno, vamos a hablar primero de los aranceles de Estados Unidos hacia China y viceversa, explicando primero cómo está el mundo en este momento. El PBI mundial de 2018 es más o menos de 85 billones de dólares en castellano, trillions sería en inglés. Y según estimaciones del FMI, este año el mundo debería crecer más o menos un 3,8%, que sería agregarle al PBI mundial más o menos 3,2 trillions. Aún así, esta estimación es vieja. Si uno mira el informe que hace todos los meses el FMI, bueno, ahora le calcula un 3,2% de crecimiento económico para 2019, lo cual sería más o menos, esto en vez de ser 3,2 serían 2,7 trillions de dólares. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Para que el mundo entero entre en una recesión, como sucedió en 2009, que fue la última recesión que hubo a nivel mundial, hace falta algún hecho negativo o razones lo suficientemente grandes para erosionar todo este crecimiento económico que se va a agregar al PBI mundial durante 2019. O sea, aquellas personas que temen por una recesión tienen que pensar que para que se produzca una recesión a nivel mundial, teniendo en cuenta el tamaño de la economía del mundo, bueno, hace falta hechos negativos de muy alto impacto, como ocurrió en 2008, que lleven de esta manera al mundo a una recesión. O sea, no es algo muy común que suceda en el mundo de los países desarrollados que entren en una recesión y que obviamente lleven al resto del mundo a una recesión. Así que eso es lo que quiero dejar primero en claro, o sea, de que no es algo sencillo de hacer. O sea, es algo que cuesta, o sea, hay que erosionar mucha riqueza del mundo para que el mundo entre en una recesión. Bueno, este es el cuadro de los aranceles que Estados Unidos impuso a China hasta este momento. Acá está el último arancel que le puso, amenazando también con 300 billions más. Y también están acá abajo los que amenazó en su momento Trump a México, que al final hasta ahora no los ha impuesto. ¿Qué es lo importante de este cuadro? Bueno, primero que veamos la cantidad de aranceles que se han impuesto hasta ahora. Estamos viendo 70 mil millones de dólares que se han impuesto. Y fíjense, si lo comparamos contra el PBI del mundo, lo que representan. Esto es lo que quiero que quede bien claro. El miedo a los aranceles entre Estados Unidos y China es un miedo injustificado, provocado por un problema de escalas. O sea, la gente mira los aranceles, se preocupa por el tamaño de los aranceles y no tiene en cuenta que vive en un mundo de 85 trillones de dólares. O sea, vivimos en un mundo con una economía muy grande a la cual estos aranceles que hasta ahora se han acumulado de 770 mil millones de dólares no son ni siquiera el 0,2%. O sea, y para que estos aranceles logren llevar al mundo a una recesión, van a tener que ser de 2,7 billones de dólares. O sea, estamos todavía muy lejos de que el problema comercial entre Estados Unidos y China tenga el impacto suficiente como para llevar al mundo a una recesión. Así que es verdad que cada vez que Trump anuncia aranceles y China responde, los mercados tiemblan y vemos bajas fuertes en los mercados, pero son bajas momentáneas, circunstanciales, simplemente movidas por sentimiento negativo y no por fundamentos.
O sea, son bajas de corto plazo movidas por un sentimiento negativo que hay en el mercado y no por que los fundamentos de la economía mundial estén cambiando. Además, como los mercados son buenos en descontar todo lo que creen que sucederá en el futuro, los mercados saben que Trump eventualmente va a realizar un acuerdo comercial con China, pero que en este momento no tiene ningún incentivo para hacerlo. Así que lo que va a hacer es dilatar todas las conversaciones con China hasta la campaña presidencial de 2020 para de esa manera cerrar un acuerdo comercial y presentarlo como un logro de su gestión. Así que tengámoslo en cuenta cada vez que se anuncien aranceles, porque es muy probable que se anuncien de aquí a fin de año aranceles nuevos rounds entre Estados Unidos contra China, pero tengamos siempre en cuenta el tema de las escalas. A menos que los aranceles lleguen a ser de 2.7 billones de dólares, que serían trillions en inglés, no hay por qué temer que esto lleve al mundo a una recesión. Pasamos ahora a la curva de rendimiento de los bonos, que esta semana particularmente tuvo bastante importancia en los movimientos de las acciones en Estados Unidos. Esta era la curva hace 2 años, en 2017, esta era la curva en 2018 y esta es la curva tal como la vemos ahora en agosto de 2019. ¿Qué pasó con la curva? Que de tener una pendiente positiva se aplanó y ahora está en negativa. Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando los empresarios invierten en proyectos de inversión que van a madurar luego de varios años. Y para eso toman endeudamiento, o sea, emiten bonos corporativos y se financian en el mercado de capitales. Para eso lo que hace un empresario es un cálculo económico, o sea, hace una estimación de las inversiones que va a realizar y de los flujos de fondos, de dinero que va a recibir cuando el proyecto de inversión madure. Entonces, de esa manera, si un empresario, por ejemplo, va a invertir en un proyecto de inversión que va a madurar y va a producir ganancias recién dentro de 5 o 6 años, lo que va a hacer el empresario es financiarse a un plazo más largo. Entonces puede emitir un bono corporativo que venza dentro de 7 años o 10 años, de tal manera de calzar los flujos de fondos del proyecto con los pagos que tiene que realizar en los bonos. Entonces, por ejemplo, si el empresario estima que el proyecto de inversión va a tener un rendimiento del 5% anual, bueno, financiarse al 4%, 3% anual le resulta beneficioso, entonces lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto, por supuesto, se hace en base a estimaciones. Y supongamos que pasan esos 5 años, el bono que emitió va a vencer y resulta que la empresa se equivocó en el cálculo económico y las ganancias no resultaron ser tan buenas como se esperaban. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer en ese momento la empresa? Bueno, va a tener que refinanciar su deuda. O sea, ¿por qué? Porque liquidar algún activo, liquidar algún inmueble de la empresa, liquidar alguna patente, por ejemplo, no le conviene porque de esa manera está destruyendo el negocio. Entonces lo que va a hacer es tratar de refinanciar esa deuda. ¿Y cómo la va a hacer? Bueno, generalmente trata de refinanciarla a corto plazo. Porque, obviamente, ¿qué estiman los empresarios, la gente que emite deuda en las empresas? Que el error que cometieron con el proyecto de inversión, bueno, fue un error temporal, un error de estimación. Entonces, bueno, está bien, el proyecto de inversión no llegó a dar las ganancias suficientes en este momento, pero estimamos que dentro de los próximos 1 o 2 años el proyecto va a dar las ganancias suficientes para repagar la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, le pueden decir a los tenedores de bonos que, bueno, te cambio el bono que vence ahora por un bono que vence en 1 año o en 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a cambiar deuda de largo plazo por deuda de corto plazo. Entonces, esto pasa todo el tiempo, obviamente. Siempre hay empresas que se equivocan en sus estimaciones e invierten en proyectos que no terminan dando las ganancias que ellos esperaban. Pero ¿qué es lo que pasa cuando eso se generaliza? ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a suceder en la mayoría de las empresas o en muchas empresas grandes? Lo que empieza a pasar es que empieza a haber una sobreabundancia de bonos cortos, porque hay muchas empresas a las cuales se le están venciendo bonos largos, las ganancias de las mismas no son lo suficientemente altas para repagar esos bonos, entonces están canjeándolos por bonos cortos. Entonces empieza a haber una
sobreabundancia de bonos cortos y, como sabemos bien, cuando la oferta aumenta, el precio disminuye y por lo tanto el rendimiento que tienen que dar los bonos va a aumentar y de esa manera se invierte la curva. Y esto siempre desde hace décadas se ha estimado como un estimador confiable de recesiones porque, bueno, primero presagia que hay una generalización en los errores de estimación de las ganancias de las empresas. O sea, las ganancias de las empresas no están siendo tan buenas como hace años atrás se pensó que iban a ser. Y por lo tanto se supone que los empresarios, las empresas que emitieron esos bonos, van a reestimar sus estimaciones de ganancias. ¿Y cómo las van a reestimar? Las van a reestimar a la baja. Y por lo tanto se estima que, bueno, a ver, si eso está pasando es porque el país se dirige a una recesión. Eso es verdad, por lo tanto hay algún motivo de preocupación, pero también tenemos que recordar que vivimos en un mundo globalizado y que las empresas hoy pueden emitir deuda y tomar deuda en varios países. Entonces, la curva que tenemos que mirar principalmente es esta, que no se invierta esta curva. ¿Por qué? Pues supongamos que yo soy una empresa de Estados Unidos que emití un bono a 5 años y en este momento me veo forzado a refinanciarlo. Si soy una empresa multinacional, puedo refinanciar esa deuda a través de la emisión de un bono en Alemania, colocado en el mercado alemán, que me rinde tasa negativa. Entonces yo bien podría, por ejemplo acá está la curva alemana, refinanciarme por ejemplo a 2 años en Alemania. Fíjense que la tasa es menos 0,91. O sea, a mí me vence un bono, yo podría emitir un bono en Alemania a 1 o 2 años, hacer una cobertura de tipo de cambio y refinanciarme en dólares a través del mercado alemán que me rinde negativo. Entonces, esta es la curva que tenemos que mirar, esta es la curva que nos va a decir si el mundo efectivamente se dirige a una recesión. Y fíjense que entre la tasa alemana y la tasa del bono de Estados Unidos todavía hay más de un 2% de tasa positiva. Porque además esta curva se utiliza para los créditos bancarios. O sea, si los bancos tienen una curva invertida, como los bancos también toman dinero a 1 mes, a 3 meses, para luego prestarlo a 5, 7, 10 años, si tienen esta curva no van a tener ningún incentivo a tomar depósitos de los clientes para luego dar préstamos a largo plazo, porque estarían perdiendo dinero. Entonces eso también es un indicio de recesión. Pero por eso tenemos que mirar esta curva, porque los bancos también podrían tranquilamente financiarse en Alemania a 1 mes, a 3 meses. Fíjense las tasas en Alemania al día de hoy, menos 0,72, menos 0,8. Y podrían tranquilamente tomar depósitos en Alemania, hacer una cobertura de tipo de cambio y prestar ese dinero en dólares en Estados Unidos, obteniendo como margen de intermediación más de un 2% positivo. Así que es verdad, es preocupante, la curva en Estados Unidos está invertida, pero la curva a nivel mundial todavía es positiva. Así que a pesar de que hay preocupación, decir que el mundo va a entrar en recesión dentro de los próximos 12 meses es un poco apresurado. O sea, es un poco apresurado. La curva que hay que mirar principalmente es esta. Así que bueno, yo me despido, dejándole las vías de comunicación. Si quieren consultar por asesoramiento, por nuestras carteras sugeridas, se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.